¿Sabes que podrías hablar suajili? Pero antes, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para recibir mensajitos conforme vayamos publicando nuevos vídeos y por favor también comparte este contenido con quien creas que pueda servirle, que pueda ayudarle. Y ahora sí, vamos con esto. Quería hablarte de esto porque me ocurrió algo hace algún tiempo y ahora estos días, estando viajando, también he vuelto a entrar en resonancia con esto en algunas situaciones que me ha pasado y hay algo que me sorprendió muchísimo de cuando viajas a lugares que son en teoría tercermundistas, que son tercermundistas respecto a la evolución económica sí, económica básicamente, y de confort que tenemos nosotros, hay algo que siempre me chirría un poco y me molesta a mí también, que es esta parte de que muchas veces el turista europeo, en este caso, por ejemplo, o americano, se siente superior a la gente local, ¿no? Se siente superior, hay como unos aires de superioridad, como de verse por encima, de sentirse como con unos privilegios por encima de la gente local, ¿no? Y a mí me cuesta entender esto, porque siempre he defendido que al final la calidad humana de las personas se mide por cómo tratas a aquel que no necesitas tratar bien. Es decir, por ejemplo, cómo tratas a un camarero, cómo tratas a una señora de la limpieza, o cómo tratas a personas, porque muchas veces cuando hay un beneficio oculto ahí detrás, cuando tú tienes que tratar bien a tu jefe, no se puede ver todo esto. Pero cuando tú tratas muy bien a personas que en teoría no tienes la necesidad de tratarles bien, por un intercambio que pueda haber detrás, ahí yo creo que se puede ver muy bien la calidad humana de las personas, ¿no? Entonces, estos días viajando veía esto, ¿no? Europeos, australianos, asiáticos, americanos, que en mi opinión, pues tienen esta parte de ir con aires de superioridad, por ejemplo, cuando están en un complejo de lujo respecto a la gente local, ¿no? La gente que les atiende, que les sirve, ¿no? Y voy a lo de que podrías hablar suajili, porque hace unos años me ocurrió algo muy sorprendente que me pasó, que hizo un clic en mí importante, que era... Yo estaba en una población de Cataluña, yo soy catalán, soy de Barcelona, ahora vivo en Gerona, pero estaba en una población del interior de Cataluña que se llama Olot, donde la gente básicamente hablan en un porcentaje importante catalán, y es un catalán con un acento también muy cerrado, muy concreto, y en esta población, en Olot, yo estaba viendo en un parque unos niños jugando. Y había una niña preciosa, negrita, con unos rizos así con el pelo muy rizado. Debería tener 7 o 8 años, esta niña. Estaba con sus amigas y era invierno. Y recuerdo escuchar de esa niña, negrita, azabache, ya digo, preciosa, esa niña que dice: "Cago en Déu, cardo un fred olot". Era una frase que me explotó la cabeza, porque era escuchar a esa niña que, claro, por mi ¿qué te digo? Por mi ignorancia cultural, te diría casi, yo veía que no me encajaba ese acento y ese hablar catalán con ese físico, ¿no? Con ese físico que yo interpretaba que tendría, no sé por qué, como constructo mental tendría que hablar de otra manera, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho en esto, en las casualidades de la vida que tenemos de haber nacido donde hemos nacido, ¿no? De que tú hablas o yo hablo español porque he nacido donde he nacido, ¿no? Y esto, cuando tú tomas conciencia de esto en serio, es algo mucho más importante de lo que parece. Porque al final, cuando me explotó la cabeza, porque tuve este cruce que vi de golpe una persona que hablaba de una manera que yo no hubiera pensado, enseguida me hizo entender que si yo hubiera nacido en Uganda o en Kenia, aunque sea blanco, como la leche, pues estaría hablando en suajili, ¿no? Y estaría diciendo Habari Mambo, estaría hablando de una manera completamente distinta a la que tengo, pensando de una manera completamente distinta a la que tengo. Y eso me lleva al tema este de que al final somos todos tan iguales. Lo que nos hace radicalmente distintos es nuestra formación, el lugar donde nos educamos, las ideas que nos meten en la cabeza y las que nos metemos nosotros, las creencias que tenemos de nuestras propias experiencias de vida y demás, ¿no? Pero que al final somos mucho más iguales. Somos mucho más iguales de lo que nos parece muchas veces. Lo que nos cambia es tener la suerte de haber nacido aquí o haber nacido allí. Y bueno, yo he tenido la suerte de haber nacido aquí. Considero que es una suerte porque estoy muy a gustito donde estoy. Pero podía haber nacido en cualquier otro lugar del mundo y tendría otras ideas, tendría otras maneras de pensar, hablaría de otra manera, tendría otra educación, porque tendría otro entorno sociocultural. Y claro, esto a mí lo que me lleva es a la reflexión de que me hace muy absurdo el tema este de creerse superior, ¿no? Es lo que te decía que he visto estos días también, ¿no? Cuando viajas a un lugar así un poco
lejano y tercermundista, como la persona que vive en el primer mundo, solo por el hecho de tener la suerte de haber nacido, de tener la lotería de la vida, de haber nacido en un país de primer mundo, se cree a veces por encima de esta gente del tercer mundo, cuando muchas veces esta gente tiene mucho que enseñarnos en muchos aspectos, ¿no? Y al final es una falta de humildad y diría que de humanidad, incluso brutal, ¿no? Ya de entrada, el no ser conscientes de esta suerte que hemos tenido de que al final, porque hemos nacido donde hemos nacido, tenemos lo que tenemos, hablamos como hablamos, pero aquí tienes la suerte de haberte tocado esta lotería, que te podría haber tocado vivir en otro lado o nacer en otra familia, en otro país, en otro lugar, con otra cultura, y serías una persona completamente dispar, porque lo que nos diferencia de verdad es eso. Al final, cualquier bebé de aquí que lo pongas allí y de allí se críe, acaba siendo eso. Y cualquier bebé de allí que lo pongas aquí y aquí se críe, acaba siendo esto, si tuviera un entorno sociocultural exactamente como el tuyo. Es decir, cualquier persona que te cueste a ti culturalmente hablando, si de bebé lo hubieran puesto en tu familia, con tus padres, con tus hermanos, hoy sería muy similar a ti, pensaría de manera muy similar a ti. Con lo cual, creo que es muy interesante esta reflexión de decir, vale, tenemos la gran suerte de haber nacido donde hemos nacido, no por eso tenemos que creernos superiores en absoluto a nadie, y no por esto debemos dejar de lado esta humildad que nos permita, y esa falta de humanidad al final, que nos permita darnos cuenta de que lo que nos diferencia de ese vecino que tanto nos cuesta muchas veces es eso, es que simplemente hemos tenido suertes distintas del hacer y de criarnos en lugares distintos. Así que nada, ahí te lo dejo por si te interesa, creo que es una reflexión que a mí me marcó bastante ya en su momento cuando me pasó, y ahora la he rememorado estos días viendo esto que he estado viviendo y experimentando, y por eso te lo quería compartir. Así que nada más por hoy, nos vemos mañana en el siguiente vídeo, que vaya muy bien, hasta mañana, chao.